En un proyecto ambicioso y estructurado como es BioCaps, Pío González lidera el área denominada Biomateriales, Ingeniería de Tejidos y Medicina Regenerativa. Dentro de la misma conviven diferentes grupos de investigación en los que fijaremos nuestra atención en esta ocasión. Bueno, el área que yo coordino, que se dedica a los biomateriales, ingeniería de tejidos y medicina regenerativa, pues involucra grupos más bien del ámbito que se dedican a las ciencias de materiales y a la nanotecnología, y por consiguiente pues es muy importante pues ese contacto con los grupos clínicos, pues para que nuestras investigaciones puedan llegar a implementarse algún día como una aplicación clínica en pacientes. Un área con tantos frentes de investigación abiertos no puede más que contar con varios equipos trabajando juntos. Y dichos grupos básicos mantienen una red de contacto con los grupos clínicos. Por una parte existe el grupo de nuevos materiales, por otra el grupo de nanotec y además el de química coloidal con Isabel Pastoriza. Lo que ocurre es que el hecho de colaborar con otros grupos, pues lo que contribuye es que hagas una investigación mucho más multidisciplinar, y eso enriquece en sí el trabajo que estás realizando. Una de las principales líneas de investigación del grupo de química coloidal es el de las nanopartículas metálicas de oro y plata principalmente. Estas nanopartículas se caracterizan por sus espectaculares propiedades ópticas. El grupo de Nanotec estudia, entre otros temas, la relación de los nanomateriales con el resto de líneas de investigación y sus aplicaciones en distintos campos. Es Miguel Correa, investigador perteneciente a dicho grupo, quien explica las bases de su trabajo dentro de BioCaps. BioCaps, como es un proyecto relacionado con la biomedicina, para nosotros que estamos en el área de nanotecnología y directamente relacionados con la fabricación de nuevos materiales que pueden ser utilizados en esta área, pues supone un acercamiento hacia personas con conocimiento específico en este campo. Bueno, los nanomateriales en sí mismos presentan nuevas aplicaciones que hoy en día no se conocen, y esas aplicaciones y esas propiedades únicas de estos materiales permiten que puedan desarrollarse un nuevo concepto de biomedicina. Es decir, a modo de ejemplo, podríamos utilizar o se podrían utilizar nanomateriales que detectaran de forma inmediata si hay alguna infección en el cuerpo cuando se produce una cirugía, y a la vez que detectan esta infección, que liberaran un fármaco específico contra esta inflamación. Hablando de futuro, desde esta área proponen la ingeniería de tejidos como una posible solución en la que están trabajando. La opción de regenerar en lugar de reemplazar tejidos que por alguna razón han sido dañados está encima de la mesa. Ahora solo queda ver cuál es el desarrollo y cuáles son los resultados. Bueno, BioCaps es una gran oportunidad para la Universidad de Vigo y para el complejo hospitalario de Vigo, pues para buscar esa interacción entre los grupos que nos dedicamos a la investigación más básica y los grupos que trabajan en el área clínica.